Salga de la pista y que bajen los pasajeros. Aquí en El Altillo, volumen 3, música y misterios, contactados con la vida extraterrestre y la vida post-terrenal, una vez que desencarnamos. Y vos sabés que en diciembre de 1976, yo tenía 12 años, y el viaje de egresados lo hicimos a una recóndita zona de Córdoba. ¿Carlos Paz? No. ¿La Falda? No. Ongamira. Yo lo digo ahora, pero han pasado casi 50 años de eso. Salimos con un micro a la mañana y creo que llegamos al otro día o 2 días después. Eran esos Chevalier horribles, olor a gasoil. Y llegamos a Córdoba y el lugar se llamaba El Reposo. Y paramos en una especie de cabaña, éramos 20, hombres de un lado, chicas del otro. Y estuvimos una semana en las grutas de Ongamira. Volvimos recientemente con mi mujer en 2022 o algo así. Está el cartel que dice El Reposo. Pero lo que recuerdo es que esas tardes, noches, solamente hicimos una visita a Capilla del Monte. Pero el resto del día era caminar y tocar las bordes de las piedras, de los yuyos. Eso era Ongamira. Y cerca de ahí está Capilla del Monte. Y hay gente que elige ese lugar para encontrarse. Y una de ellas es Karina Zavala. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Y Fabián. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por invitarme. Encantado. Estábamos Igualmente contando un poco lo que significó a mis 12 años llegar a casa y empezar a leer sobre los comechingones. Porque nadie conocía Córdoba. ¿Cuándo la conociste vos? Y nosotros, con mi pareja, empezamos a viajar a Capilla del Monte en 2016. Uh-huh. Ahí, bueno, hicimos varios viajes y luego ya en 2018, 2019, también, o sea, ahí se incrementó un poquito más. Estábamos más dentro de toda la mística de Capilla del Monte y, bueno, era nuestro lugar en el mundo. ¿Y desde cuándo te había despertado este interés por el lugar? Y cuando yo era adolescente, tendría más o menos 11, 12 años, que ya se hablaba del Cerro Uritorco. ¿Podemos preguntarte tu edad? Sí, como no, 47 años. Ah, perfecto, muy joven. Quiere decir que hablaban ya del Uritorco en ese entonces. Sí, me acuerdo en Canal 9, Uh-huh. que incluso los José Serpa. Sí, claro, la película, Y muy Fabio buena. Serpa, Uh-huh. claro, que justo hablaban mucho del tema, la mística. Después, bueno, también se hablaba de la huella del pajarillo. Uh-huh. Por eso se conoció también parte de la zona, pero sobre todo el Uritorco. Y yo me acuerdo que cuando vi en las noticias todo eso, dije, en algún momento tengo que ir a ese cerro. O sea, algo me llamó la atención, sabía que en algún momento iba a conocer el Uritorco, y bueno, lo subimos ya 5 veces. 5 veces. ¿Y la última cuándo fue? La última en 2018, prácticamente a fines, porque ya en 2019, porque ya después vino la pandemia. Y bueno, fue en esa fecha que incluso hasta pensábamos ir con mi pareja a vivir allá. Y después, bueno, vino todo lo otro y ya nos quedamos en Buenos Aires. Dijimos, bueno,
todo es perfecto igual, ¿no? Por algo ocurren las cosas. Contanos Pero la primera experiencia o el primer momento emotivo, psíquico o sensorial que tuviste allá en Capilla del Monte, que está cumpliendo, esta información me la diste vos, 439 años. Pero exactamente. queremos saber qué te pasó ahí. Vi varias cosas, o sea, me acuerdo que la primera vez que fuimos, empezamos a mirar bastante el cielo, pero justo frente a la cabaña en la que nos quedábamos, teníamos propiamente el Uritorco. Y entonces ahí había una piedra detrás de la cabaña, bastante grande, y bueno, a la noche íbamos a ver las estrellas, y con mi pareja. Entonces, bueno, justo también nos enteramos de la historia de Coglanis, Ángel Coglanis, y me acuerdo que me había comprado un libro con fotos, que era de un gran fotógrafo que vivía allá, que bueno, hace poquito o hace un tiempo falleció o trascendió. Y entonces, bueno, justo en ese libro venía un canto que se llama el Guaritumi. Y con mi pareja dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo entonamos, como hacían en las reuniones de Acoglanis? O bueno, ¿no? Y uno tenía cierto resquemor de decir qué va a pasar si uno lo entona. Y al final es un mantra, lo que vale es la intención. Y bueno, me acuerdo que empezamos con esos mantras y a meditar de algún modo en las noches. Y al principio no veíamos mucho, o sea, sí ya habíamos visto en Buenos Aires algunas luces, y de a poco empezamos a ver. Y después, o sea, bueno, en los ascensos del Uritorco también nos ha pasado, por ejemplo, la primera vez que fuimos, uno lo recorre como un lugar natural, pero también donde hay como una energía muy particular, muy hermosa, muy fuerte. Y sí nos ha pasado de estar en lo que sería la base del Uritorco, donde están las ollitas, y sí encontrarnos con incluso un personaje bastante particular que yo le dije, a mí me llama la atención su báculo, ¿no? Porque tenía como un bastón bastante grande y con una forma muy particular. Y entonces como que le mencionamos un nombre y medio como que sonrió y siguió de largo, no dijo nada, pero sí como que fue una persona que parecía un mago de algún modo, y sí nos resultó una persona muy particular. ¿Y que siguió caminando, bordeando así la zona? Claro, con su bastón. Que era un Gandalf, era. Como un Gandalf, exactamente, el Señor de los Anillos, sí, tal cual. Y justo, o sea, nos transmitió como algo como muy espiritual. Y él se iba y nosotros íbamos a subir. O sea, entonces, bueno, como digo, subimos, nos ha pasado de encontrarnos con pequeñas cuevas que uno tal vez entra y como que no van a ningún lado, como que están selladas del otro lado. Y después también hemos visitado la cueva del ermitaño, o sea, yo ahí escuché alguna voz como que me daba la bienvenida, pero perdón, puertas malas. Detengámonos ahí. Cuando decís que escuchaste una voz, ¿qué te dijo esa voz? Bienvenida. En español, así. En español, y era como un señor mayor. Y como todos hablaban del ermitaño, yo dije, bueno, quizás puede haber sido una persona o una energía que vivió acá. Pero me acuerdo que todavía no habíamos visto la cueva. Pero ustedes podrían jurar no me gusta, pero como asegurarte de que no había una persona, alguna persona que duerma ahí, por ejemplo. No, es más, nos ha pasado de que íbamos ascendiendo el Uritorco y ha salido alguien, una persona joven, y se volvió a meter. Pero no, en este caso en Huertas Malas fuimos solos, o sea, mi pareja, el primo de él que vivía allá en Capilla del Monte y yo. Pero hicimos la ida y la vuelta en el día. Porque tiraste una y yo la agarré. Dijiste, estábamos subiendo y salió uno corriendo, pero ese era una persona que trabaja en los paradores. No, o estamos hablando de otro tipo de seres. No, es una persona común y corriente, eso nos pasó en otra subida. Esta de Huertas Malas no. Fue una voz que no había nadie alrededor. ¿Vos crees que existe ERCS? Totalmente, sí, porque he tenido.
he tenido confirmación de algún modo, sí. Detengámonos ahí, contanos. ¿Como eso. cuáles? Bueno, una vuelta fuimos con mi pareja también a Los Terrones de noche, en donde el señor de apellido Gallo, que también ha trascendido hace un tiempo, realizaba reuniones. Entonces eran reuniones con muy poca gente. Y justo, bueno, cuando llegamos a Los Terrones, ubicamos los 2 bancos que hay en esa zona del Cuarzo, pero no mirando hacia las luces de la ciudad de Cruz del Eje, porque muchas veces se confunden, ¿no? Luces con las luces de Cruz del Eje, y muchos confunden con que ahí está ERX. O no sé si es adrede, pero a ver, mucha gente se confunde con las luces de Cruz del Eje y hay gente que se agarra de eso, ciertos escépticos, y dicen, sí, porque las luces de ERX son las de Cruz del Eje. Uh-huh. No. Entonces, para evitar eso, esta persona, que nos convocaba, Gallo, que es el dueño del Peregrino, bueno, justo, ubicamos los asientos, no para ese lado, sino como de costado. Uh-huh. O sea, que cuando nos sentáramos no dieran a Cruz del Eje, que nos quedase a la derecha. Entonces teníamos que mirar sí o sí para otro lugar. Y entonces él estaba dando una charla, estábamos empezando a meditar, y yo siempre con mi pareja, ¿no? Investigamos bastante acerca de ese tema, acerca de Coglanis, acerca de contactados que hablan de ERX. De hecho, tengo bastante bibliografía porque es un tema que me gusta bastante, de esa ciudad y otras. Y entonces, justo en eso, hay un ser, estas inteligencias, podría decirse ERX o energías, que se llama Tokor. Y a mí ese nombre siempre me quedó grabado. Y justo en eso, mientras que esta persona, Gallo, daba la meditación, estábamos todos con los ojos abiertos. Y en un momento, dice, ¿quieren preguntar algo? Y yo digo, sí, yo quiero preguntar sobre Tokor. Y digo ese nombre, y frente mío, a la espalda de este señor, el Gallo, empieza a subir y bajar una luz, y hacer como unas formas que ni una estrella, ni un satélite, ni un flare, nada de eso. Escapaba la lógica de eso. ¿Un cono de luz compacta y coherente? ¿O era una luz difusa? Era como si fuera una pelota de luz blanca. Y iba de arriba hacia abajo, y hacía después como unas S. Entonces yo cuando veo eso, yo no lo puedo creer, y él se da vuelta y me dice, ¿por qué te llamó la atención ese nombre? Y yo le digo, precisamente porque cuando yo leí los libros, ese nombre, como a otros Saruma, por ejemplo, a mí me quedó grabado ese nombre. Y siempre me llamaba la atención. Y justo, ahí me salió eso, el preguntarle, y ahí es cuando empiezo a ver como esa bola de luz que sube y baja y hace ciertos movimientos que no era un satélite. ¿Esa experiencia la tuvieron todos los que estaban ahí alrededor? Mi pareja sí la vio, otras personas estaban con los ojos cerrados y estaba cada uno en su mundo. Creo que también hay experiencias que son bastante personales, pero sí me han pasado, otras experiencias donde 2 mujeres más no hay, sino en el Parque Nacional Talampaya, unos años después, uh-huh. Cuando fuimos a un grupo de contacto. Dice que en Talampaya hay una de las entradas a ERX, pero en realidad nosotros fuimos, si bien con un grupo de contacto, pero no puntualmente por eso. Fuimos a hacer una experiencia de contacto. Y justo en un momento también se hace un ejercicio en donde uno empieza a caminar por lo que es el cañón de Talampaya. Entonces, justo cada uno empieza a caminar por el lugar que quiera. Y yo empecé a caminar por un lado, mi pareja se fue por otro, yo al lado mío tenía gente, y a la primera de cambio, siento que se me tapan los oídos y que ya, no me puedo mover y estoy sola. Entonces, lo único que podía mover era los ojos, ni siquiera la cabeza. Y entonces yo me quedé tranquila igual, ¿no? Porque en un momento miro hacia los costados como podía, moviendo las órbitas de los ojos, y veo que estoy sola. Entonces en eso veo también delante mío, a cierta distancia, no tan arriba, sino más o menos a mi altura, una pelota roja. Pero, como digo, no era como la otra que era blanca, ¿no? Esto era roja. Y yo mentalmente le digo,
te vi, pero como una travesura, o sea, me salió como con una alegría, entre comillas, ¿no? Entonces le digo, te vi. Y eso empieza a camuflarse como si fuera una nube. Entonces, claro, yo digo, bueno, yo ahí después, o sea, me pude mover y volver con el grupo, que es cuando nos llama el contactado que realizaba esta experiencia. Entonces, bueno, cuando detenete, vuelvo, perdón. Sí. Hagamos una pausa ahí. ¿A qué distancia lo veías? ¿Como si fuera una nube? No, te digo, yo mido unos 70. Sí. Y yo lo veía a ras del piso, no, lo veía más o menos al 1,70 m que yo tengo, pero unos metros más adelante mío. O sea que no estaba arriba en el cielo, sino que lo tenía casi a mi altura, no, pero más adelante. Es increíble esto que estás describiendo. ¿Y cuánto duró esta experiencia? Yo pienso que poco tiempo, porque, o sea, ya después nos estaba llamando de vuelta el guía, contactado, para que volviéramos, ni siquiera fue un missing time. Bien. Cuando llegaste al grupo, ¿les contaste? No, cuando llego, cada uno, o sea, lo saludamos a él todo y nos vamos a las carpas. Entonces justo ahí cuando llego a la carpa, que ya nos estábamos preparando para dormir, le digo a mi pareja, ¿sabés qué me pasó esto? Vi una luz así, no me podía mover. Quedó ahí. Al otro día, cuando estábamos desarmando las carpas, en un momento volvemos a hablar con este contactado, todos, en una ronda, y dice, bueno, ¿ayer alguien vio algo o vivió algo? Yo levanto la mano. Le digo, mira, quiero consultarte sobre esto porque me pasó esto en tal lugar. Me dice, ¿cuánto caminaste? Y le digo, no podría calcular, no me alejé mucho del campamento, caminé en línea recta. En un momento siento que estoy sola y que iba con gente al lado. Y me pasó esto y esto. Entonces justo ahí dice, yo vi la bola roja. Dice, estaba a más distancia que vos. Pero dice, ¿a alguien más le pasó algo? Y ahí levantan la mano 2 mujeres. Dicen, sí, a mí me pasó esto y esto, y veía como una niebla, bueno, como que les pasó algo muy similar a lo mío. Entonces esta persona dijo, es muy probable que hayan estado a las puertas de un Sendra, ¿no? Que vendría a ser un portal. Dice, bueno, y quedó ahí. Y después, o sea, he tenido gente que me dice, ¿cómo no te haces una regresión? No, o sea, no lo sentí como una amenaza, al contrario, lo sentí como que, de algún modo, eso me detuvo, podría decirse, por si quería salir corriendo hacia eso, cosa que tampoco iba a hacer. Ahora, ¿cuál es es muy, muy rica la historia que estás contando, muy interesante, pero digo, qué lindo, pues yo escribo sobre estos temas, ¿no? Pero yo nunca experimenté un suceso así. Pero, ¿qué es lo que sentís ante esa irrealidad que te entusiasma y te llena de energía? ¿Qué es lo que pasa por tus sentidos ante un evento de esa naturaleza? Porque entiendo que la vida ya no es la misma. No. Yo, a ver, las veces que me han pasado cosas así, muchos he hablado con otras personas que les pasaron cosas heavy, ¿no? Y en relación al contacto. Y entonces me dicen, o sea, bueno, lo mismo, ¿no? ¿Qué sentiste vos? Y yo siento como que me devuelve a cierta infancia. O sea, como que siempre que yo sentí algo con estas experiencias, siento una alegría dentro. O sea, no siento una amenaza. O sea, al contrario, lo que me transmite, vos hablabas de una irrealidad, ¿no? O sea, para mí es otra realidad, podría decir. Un estado más puro, un estado de pureza. Sí, totalmente. Pero no fuiste la misma desde entonces. Digo, no. Y tu visión de mundo ya no es el mismo. No. Entiendo que debe ser así, debe ser fascinante estar en tu naturaleza. Digo, decir, mira, yo cuando hablo de esto es porque a mí me pasó. Y está en el otro, en la mirada, que siempre es dura sobre uno mismo, decir, ¿qué me está diciendo esta persona? Entonces vos tenés que decirle, a mí me pasó, entonces lo vi. Debe ser para uno, en este caso para vos, Karina Zavala, un impacto muy fuerte en tu vida, ante la mirada del otro,
amigo, familiar, lo que sea, pero plantarte en el mundo y decir, a mí me pasó esto. Tal cual, pero a mí también me pasa, ¿no? Que yo lo que veo es que a veces la gente mira mucho en el afuera y busca también esa aprobación del afuera. Entonces, cuando a vos te pasan ciertas cosas como estas, yo siento que uno no tiene que buscar la aprobación del otro. O sea, Fabio Serpa decía, yo no creo que existen esta otra realidad. Yo afirmo que existen. Uh-huh. Cuando a uno le pasa, uno puede, o sea, tampoco se trata de creer porque no es un dogma de fe. O sea, uno ya puede afirmar que hay otra realidad y que esa realidad no viene tampoco a amenazarte, en mi caso. O sea, como digo, hay otras personas que hasta han quedado traumadas quizás porque su experiencia fue otra. Mi experiencia es una experiencia, como vos mencionabas, tal vez con esa sensación de pureza. Pienso que también va hacia cómo es uno en el interior. Acabas de decir algo que me quiero agarrarlo quirúrgicamente, diseccionarlo, porque hay un párrafo que me gustó mucho. Hay muchísima gente como vos que tiene estos gustos y estas sensaciones y estas elecciones de vida y de permitirte creer que todo eso puede ser real, y es genial tener esa certeza, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros que saben que existe otro plano a ese nivel, pero que lo callan? Aquellos que no salieron, no lo difunden, no tienen redes. ¿Qué pasa con esos silenciosos testigos de que puede haber algo más? Sí, eso es una lección también. O sea, pienso que están quienes eligen ser los contactados, como bien menciona la cortina de tu programa, y que incluso dan conferencias y demás. Uh-huh. Y también están los que callan porque quizás su experiencia, como decía, tal vez no es muy buena o hasta incluso es como traumática en algunos casos, ¿no? En lo personal y sin dar nombres, ¿alguien te contó lo negativo de esa experiencia? Sí, tengo a alguien... sin dar nombres, ¿podés contar el hecho? Es una mujer. Perfecto, el hecho. El fenómeno. Claro, ¿qué le pasó? Y es una experiencia propia, preferiría que ella en algún momento lo hable. Pero esta persona organizaba cafés ecológicos. Mira, para preservar su intimidad, ni siquiera hables de provincias o sitios geográficos. Que nos digas qué fue lo que pasó. Y no desde la luz buena sería, ¿no? Sí. Tampoco todo contacto es negativo, pero viste, por ejemplo, que hay gente que si uno no tiene una marca en el cuerpo no tiene un contacto. Claro, tampoco exacto. no estoy de acuerdo con eso porque, o sea, hay contactados por seres positivos de algún modo y, o sea, jamás los han marcado ni nada por el estilo. Esta persona que yo conozco sí tuvo en el cuerpo, o sea, es más, de hecho, fue bastante heavy porque la persona queda embarazada, o sea, y ella tenía sus estudios, todo, como que estaba embarazada. Y en la primera de cambio empieza a sentir dolores en donde estaba trabajando y es como que va a hacerse ver y le dicen, no señora, usted jamás estuvo embarazada. Y entonces ella dice, ¿pero cómo? Y bueno, le ha pasado que en el jardín de la casa ha visto un objeto, ella quedó inmóvil y le han mostrado, o sea, con el tiempo, que ese ser que ella, o sea, repetía que estaba embarazada y que tenía sus estudios, todo, y la médica que la atiende le dice, no señora, usted no estuvo. Pero cuando ella tiene este contacto, como digo, en la casa, en el jardín, le muestran a un niño y le dicen, este es tu hijo, y despedite porque no lo vas a ver más. Entonces, eran unos seres naranjas, que ya ven, los orange, famosos. Entonces, bueno, con el tiempo, ella, en situaciones muy particulares, porque estaba, creo que incluso, no sé si estaba en pareja, bueno, vuelve a quedar embarazada y el hijo que tiene es un hijo prácticamente con el cabello naranja y todo. O sea, que parece un hombre del norte, un vikingo, y en la familia no hay nadie así. Pero por eso digo, es una experiencia bastante heavy.
Y más si te dicen que este es tu hijo, te lo muestran. Sí. Estamos Karina, vos, perdón, complicado. vos Karina, y viviste en esas sesiones de contacto que decís vos, Sí. ¿vos pudiste contactar? Sí, grupos de contacto. Grupos de contacto, perdón. ¿Pudiste contactar vos en forma directa con estos seres? ¿O es a través de esta persona simplemente? No, porque, o sea, cuando pienso que cuando se abre a esas experiencias conscientemente, ¿no? O sea que, a ver, hay gente que busca esas experiencias como quien busca un viaje de ayahuasca, ¿no? Sí. O sea, por diversión. O a ver, uy, qué bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Cuando hay gente que se lo toma más en serio, es como que ya eso viene a vos, de algún modo. O sea, vas a ver luces en el cielo, que hoy en día tenemos muchas herramientas. Podés ver que es un satélite, un flare, o sea, la estación espacial, ¿no? Que hay gente que incluso reconocía que ha dicho, esa es una nave. Sí, pero era la estación espacial, está bien, perfecto, es una nave terrestre. Pero, o Sirio, ¿no? Que dicen es una nave y es Sirio. Pero descartando todo eso, o sea, hay ciertas luces, como yo mencioné, esa experiencia en los terrones, que exceden de toda lógica, o sea, y de todo aparato, podría decirse, ¿no? Y es otra realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso es como que de algún modo te busca, en el buen sentido, en mi caso, porque te pueden de algún modo contactar mediante sueños, o sea, te dan algún mensaje que quizás vos después lo recordás, hasta incluso nombres. Claro. O sea, hay gente que pide su nombre cósmico y en una de esas vos estás en cierta meditación, que a mí me pasa bastante, ¿no? Eso de tal vez en algún momento del día estar conmigo mismo. Entonces, eso viene. O sea, a algunos les llegará como un mensaje, escritura automática, como digo, a otros quizás nos va llegando en algún sueño, o quizás los ves en el cielo, o sea, como digo, luces que se hacen notar más grande, en brillo, de más grande se van haciendo más chiquita y vuelve a ser más grande. Entonces uno piensa algo y eso te contesta. Y lo mismo me ha pasado. Estamos en línea, estamos terminando ya la entrevista. Qué hermoso escucharte. Es muy... Gracias, muy amable. Tenés una forma de narrarlo de forma tan natural. Gracias. Y aparte, ha sido este programa hoy ha sido absolutamente espacial. Con la música que antecedió y la que va a venir ahora y la que está sonando ahora. Karina, ¿Puedo agregar algo más? Pero claro que sí. Claro. Yo recomiendo, porque después de las experiencias que tuve con el tiempo, con los años, he leído un libro maravilloso que es Ami, El niño de las estrellas. Yo pienso que en ese libro dice un montón sobre el contacto y puede servir ya sea para chicos o para grandes, pero me parece que una sociedad del futuro es como la sociedad de Ami. Gracias. Y así nos despedimos de Karina Zavala. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias, Karina. Ojalá que Gracias podamos a ustedes, volver a tenerte muy en el amable. programa otra vez. Gracias.